señor gordito y bonachón que trabaja en una pequeña tiendita resulta ser un ex sicario súper peligroso que fue conocido por todo el mundo como Don Vergas. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Si lo veías, no la contabas, pero ahora mantiene una vida tranquila y feliz con su familia ya que se ha retirado. Todo eso lo encontraremos en esta historia, pero vámonos por partes, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada de invierno 2025 le toca el turno a Sakamoto Days. En resumen, la historia comienza con Shin, un ex compañero del trabajo del señor Sakamoto, el cual va a buscarlo a su tiendita para convencerlo de regresar a su chambita como asesino. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Sin embargo, el señor Sakamoto ya, pues no está para esos trotes, güey. Esa vida ya es cosa del pasado. Ahora lo único que quiere es llevar una vida tranquila y feliz con su familia. Shin, al ver el estado en el cual se encuentra el señor Sakamoto, así todo gordito, todo blandengue, decide dejarlo por el momento. Le quitas lo divertido a la vida. Y se contacta con sus jefes para decirles qué pinche pedo. Entonces estos güeyes le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que acabar con el señor Sakamoto a la chingada. Shin va a su casita para darse un bañito, comer algo y mientras planea el asesinato del señor Sakamoto. Pasada la noche se decide a poner en marcha su plan, se dirige a la tienda del señor Sakamoto y saca su arma para ponerle fin a todo. Lo que no esperaba era que el señor Sakamoto, a pesar de su apariencia gordinflona, siguiera siendo un enemigo más que formidable. No te voy a matar. Solo te haré daño. Transcurre una escena de mucha acción de ambos ex compañeros dándose en la madriola. Finalmente el señor Sakamoto termina descacando a Shin y dejándolo inconsciente. Oye, Parker, estás demente. Al despertar, Shin se encuentra en cama y tanto la hija como la esposa de Sakamoto lo reciben con mucha alegría por haber despertado. Shin, escéptico de lo que estaba pasando, se dirige a la mesa donde es invitado a comer junto a la familia y al probar la comida queda cautivado. Esto debido a que un sicario no conoce el sabor de una comida calientita hecha con amor. Qué buena onda. Por lo cual decide confrontar a su jefecito para que retire el orden de ejecución contra el señor Sakamoto. Así que, al curarse de sus heriditas, al estar mejor, se dirige a ver a su jefe y pedirle de rodillas que perdone al señor Sakamoto y a cambio tome su vida. Tienes mi respeto, Stark. El jefe acepta su propuesta, sin embargo, eso no eran más que mentiras, y Shin lo supo ya que este tiene la habilidad de leer mentes. ¡Cielos, qué macizo! Al percatarse de que no iba a dejar a Sakamoto en paz, decide tomar el asunto bajo sus manos y comienza una masacre. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Shin tiene toda la ventaja gracias a su habilidad, logra prever los movimientos de los rivales acabando con una gran parte de estos. Trágicamente este recibe un tiro perdido en la pierna, lo que conlleva a que caiga en el suelo y lo rodeen. Pobre cosita fea. Pero cuando estaba a punto de ser ejecutado llega el señor patrón manda más, el señor Sakamoto, a ponerles en un pinche estatejito a todos estos hijos de su madre. Todos se murieron, fin. Y en un 2x3 acaba con todos. Y terminando toda esta situación tan estresante, el señor Sakamoto decide contratar al pequeño Shin como trabajador de su tienda, no sin antes ofrecerle el salario mínimo. Así comenzará la historia de la familia Sakamoto, intentando ayudar a todos aquellos que necesiten y a la vez intentando llevar una vida tranquila. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. En mi opinión, a pesar de la gran popularidad del manga, yo no lo había leído, pero por la misma razón tenía grandes expectativas sobre la obra. Obra que verdaderamente me dejó con un muy buen sabor de boca, tiene muchísimos pros, aunque también algunos contras. Tiene una historia muy cabroncita que mantiene un muy buen ritmo, en ningún momento se siente lenta, aburrida o sin sentido, simplemente tiene un desarrollo muy agradable que se siente constante y entretenido. Los personajes todos y cada uno son muy agradables y entrañables, tienen una esencia muy cabrona que terminó encantándome. Buena animación, digo, no es la mejor que haya visto, pero está excelente. Se puede apreciar de muy grata manera y eso pues, siempre va a ser agradable más con un anime tan esperado como este y que tiene muchas escenas de acción. La comedia no se siente nada forzada ni torpe, sino que es muy acertada y nada sobreexplotada, se mantiene muy bien a raya sin opacar a la acción. La cual es tremenda. Estas escenas de acción están muy bien desarrolladas porque a pesar de que Sakamoto, nuestro protagonista, sea una completa bestia de combate, no termina las peleas de un solo golpe, o por lo menos no en las batallas importantes. Un completo 10, pero si hay algo que criticar creo que sería únicamente una cosa, y es que siento que ha llegado bastante tarde a las series de comedia y acción con un protagonista super chetado.
Digo, ya tenemos tantas obras de este género que creo que ya todos tenemos una favorita, lo cual dificulta que esta serie se convierta en una de las favoritas de alguien que sea fan del género. Pero a pesar de eso, es una obra memorable, excelente para pasar el rato y un agradable respiro en esta temporada con estrenos tan decepcionantes. Y a mi parecer una increíble obra para los nuevos en el mundo del anime. Creo que para cualquiera que esté comenzando en esto le vendría muy, pero que muy bien, súper recomendable. Y bueno, mis puchis, eso es todo, ya se la saben. Si están de acuerdo conmigo, qué chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Te invito a watchar el video que te va a estar apareciendo acá arribita. Y si no te gustó el video, pues ya sabes que me chupa 3 putos pingos, güey. Aún así les mando un abrazo, cuídense mucho, los quiero. Un beso y chao, chao.